Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Hoy vamos a ver lo que es el área entre dos curvas para empezar con la tercera unidad. Para empezar, nosotros ya habíamos visto calcular el área bajo una curva. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos funciones que dibujan o que bosquejan una curva y a partir de este elemento nosotros poder recapitular toda la información para obtener el área que existe dentro de estas dos curvas. Primero, nosotros podemos partir de una función. Voy a dibujar aquí. Tengo el eje X, el eje Y. Nosotros podemos partir de una función que tenga esta característica y la vamos a llamar una función f de x. Y si yo quiero calcular el área de esta función en un intervalo, acuérdense que para calcular el área necesitamos un intervalo a, b, ¿sale? Es el intervalo que yo quiero calcular. Entonces, yo estaría calculando esta área completamente, ¿sale? Ahora, si yo agrego otra función como tal, yo voy a agregar tal vez esta función de acá y a esta función le voy a llamar g de x y yo quiero calcular el área entre f de x, quiero calcular el área entre f de x y g de x. Entonces el área a calcular va a ser esta área que está sombreada con los dos colores. Puntos muy importantes. Si se dan cuenta, el área que yo tengo de este lado aquí abajo, no sé si están de acuerdo que yo lo podría calcular de la siguiente manera. Primero, el área morada, voy a ponerlo acá. El área de f de x es igual a la integral de a b de f de x. ¿Estamos de acuerdo? Y el área, bueno, lo voy a poner del color con el que está representado. Y el área de g de x va a ser igual a la integral de a b de g de x por dx. Entonces este también es de x. Nótese que si yo quiero calcular, esta área que yo tengo acá, es toda el área menos esta área que tengo. Entonces, estarán de acuerdo que lo voy a poner de color verde. El área que yo quiero calcular va a ser igual al área de f de x menos el área de g de x. El área entre las dos curvas va a ser igual a la integral de a a b de f de x menos por dx menos la integral de a b de g de x por dx. Notemos cosas importantes. Los rangos de integración son iguales. La variable diferencial es la misma. Entonces yo puedo decir que esta área va a ser igual a la integral de AB, siguiendo las propiedades de las integrales, a f de x menos g de x menos g de x, todo esto por dx. Tenemos primero dos integrales y lo pasamos a una integral donde primero tenemos que hacer la resta de las funciones. Ahora, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué f de x tiene que ir antes que g de x? Pues bueno,
yo voy a hacer estos análisis a partir de los siguientes ejemplos. ¿Están de acuerdo que que F es mucho mayor? Entonces esta área me va a salir positiva y es lógico. ¿Qué sucedería si yo hiciera G de X menos F de X? Saldría negativo. Sale muy bien. Esta es la generalidad del área entre dos curvas. Muy bien, vamos a centrarnos en la siguiente gráfica, ¿vale? Recuerden, la naranja es la de aquí arriba y la verde es la de aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo al querer calcular el área, van a darse cuenta que la naranja está en la posición de arriba. En ese intervalo que yo estoy marcando acá, que es de 0 a 0.42, en este intervalo la gráfica naranja está por encima. Entonces aquí lo muestra. La gráfica naranja está por encima y yo le resto la gráfica o la función que está por la parte de abajo, que es esta que tenemos aquí, x cuadrada menos 2. Al yo restarle a esto, este valor de acá, pues se vuelve una resta equivalente y el área me debe de salir en términos positivos, que me da 0.22, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede si yo muevo mi intervalo? Si yo muevo mi intervalo a este punto, dense cuenta lo siguiente, ahora la verde está por encima, pero según esta expresión la que debería de estar por encima es la naranja. Al cambiarse o al invertirse los valores, esta área de acá se va a volver negativa, como lo muestra aquí en esta parte de arriba. Es un área totalmente negativa porque las funciones están invertidas. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros decidamos los valores a calcular. Ahora, ¿están de acuerdo que de esta parte de acá, de donde era el intervalo anterior, de acá hay un cambio de signo? Si nosotros nos quedáramos o nos fuéramos a términos de área, estarían de acuerdo de que el área, si yo quiero calcular toda esta área, debería de ser mucho mayor. Pero vean lo que sucede. Aquí es menos 0.24. De hecho, lo voy a empezar con la parte positiva para que se muestre lo siguiente. Debería de seguir aumentando el área, pero vean qué va sucediendo con el área. ¿Qué sucede? Va disminuyendo. Entonces, ¿por qué va disminuyendo? Porque hay un cambio de signo en el cálculo de las áreas. Hay que tener cuidado porque cuando nosotros hagamos la interpretación de elementos o de áreas bajo dos curvas, debemos de tener cuidado, mucho cuidado con esta parte. ¿Sale? Entonces, cosas a considerar, puntos a considerar, debe de existir la función en la posición de arriba menos la función que está en la parte de abajo. Si hay un cruce, como lo tenemos en esta parte, debemos de hacer dos integraciones. Yo debo de hacer la integración de aquí a acá y sumarle el área que yo tenga de acá, pero como valor absoluto. Aquí si da negativo, le saco el valor absoluto y se vuelve positivo para que sea efectivamente la suma de dos áreas y no se estén restando. Y eso lo vamos a ver en unos ejemplos, ¿sale? Muy bien, por hoy, por esta parte como introducción, es todo. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión, que va a ser la sesión en línea para resolver cualquier duda que tengamos respecto a estos elementos.